José Álvarez, un reconocido abogado de 60 años, construyó su vida en torno a una única certeza: el éxito profesional era lo que definía su valor. Residente en Madrid, pasó décadas al frente de uno de los despachos de abogados más importantes de la ciudad, dedicándose incansablemente a su trabajo. Si bien su nombre era respetado en los tribunales, en casa la historia era diferente. Divorciado desde hacía más de 10 años, José había perdido el contacto con sus hijos, Javier y Paula. Ambos crecieron distantes, heridos por la constante ausencia de su padre. No se dio cuenta del precio que le pasó su obsesión por el trabajo. «Esto lo hago por vosotros», les decía a Javier y Paula cada vez que cancelaba una cita familiar por una reunión de última hora. Las excusas eran siempre las mismas: el trabajo es importante, lo entenderás cuando seas mayor. Sin embargo, lo que sus hijos entendieron fue que, para José, el trabajo era lo primero, siempre. Pasó el tiempo y la distancia entre ellos creció hasta convertirse en un abismo. José rara vez se detenía a reflexionar sobre esto. Siempre ocupado, siempre con plazos que cumplir, creía que, de alguna manera, todo se resolvería más tarde. Pero, más tarde, nunca llegó. Cuando Paula se casó, José no estaba. Cuando Javier se graduó de la universidad, su padre solo le envió un regalo y un mensaje rápido, asegurando estar en medio de un caso importante. El resentimiento creció en sus hijos, y José, inmerso en su carrera, optó por ignorar las consecuencias. Solo cuando su salud empezó a deteriorarse, José se dio cuenta de que algo no estaba bien. Comenzó a sentir dolor en el pecho, pero, como cada vez, decidió ignorarlo. El estrés, pensó, convencido de que nada podría detenerlo. Sin embargo, el infarto lo sorprendió durante una reunión crucial. Cuando cayó al suelo de la oficina, jadeando, José sintió por primera vez en años que algo estaba fuera de su control. El vacío se apoderó de él y perdió el conocimiento, sumergiéndose en una oscuridad que parecía no tener fin. En el hospital, los médicos lucharon por salvarle la vida. José estuvo técnicamente muerto durante unos minutos antes de ser revivido, pero para él, esos minutos parecieron una eternidad. Mientras su cuerpo permanecía quieto, su mente vagaba hacia un lugar más allá de la comprensión, donde sus mayores defectos salieron a la luz. No estaba en paz, estaba perdido, confrontado por las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Cuando los médicos lograron reanimarlo, José estaba a punto de vivir algo mucho más profundo y perturbador que un infarto. La experiencia cercana a la muerte apenas comenzaba y se vería obligado a enfrentar todo lo que pasó años evitando: los rostros de sus hijos y la verdad sobre las consecuencias de sus acciones. José abrió los ojos, pero no estaba en el hospital. Se encontró en un lugar extraño, una especie de sala de audiencias vasta y vacía. Las paredes estaban oscuras y la única fuente de luz provenía de una mesa en el centro, donde él estaba sentado. Frente a él, figuras confusas, como sombras, lo observaban en silencio. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es eso?» «¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de entender lo que estaba pasando. De repente, una de las figuras se acercó y habló, con voz firme y fría: «José Álvarez, desperdiciaste el don de la vida. Viviste para ti mismo, ignorando a quienes más te necesitaban». José intentó protestar, pero su voz parecía débil e impotente. «Yo hice lo que necesitaba. El trabajo fue importante», balbuceó, sintiendo el peso de la acusación. Pero las cifras no parecían interesadas en sus justificaciones. «Abandonaste a tu familia. Tu éxito profesional te ha costado el amor de aquellos a quienes juraste proteger». Mientras las palabras resonaban, las sombras circundantes comenzaron a transformarse. El rostro de Paula apareció ante él, con los ojos llenos de dolor. «¿Por qué no estuviste en mi boda, papá?». La pregunta cortó a José como una cuchilla. Intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. La imagen cambió y ahora era Javier, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo: «Nunca estuviste ahí para mí. No necesitábamos tu dinero, te necesitábamos a ti». José sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Estaba siendo juzgado y no había forma de escapar. Cada momento de su vida en el que priorizó el trabajo sobre la familia fue mostrado como una película cruel. Se vio en la oficina, cerrando tratos, mientras Paula lloraba en la habitación del hospital junto a su madre. Vio a Javier jugando al fútbol en el colegio, mirando ansiosamente las gradas donde su padre prometió estar pero nunca apareció. Cada escena lo golpeó con una intensidad devastadora. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para ellos», dijo José desesperado, mientras las lágrimas corrían por su rostro.
Pensé que el éxito sería suficiente. Pero la voz del tribunal respondió, ustedes eligieron la salida más fácil. El camino del orgullo y el ego. Y ahora debes afrontar las consecuencias. José sintió una profunda desesperación, como si se hundiera en un abismo sin fin. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionar esto?, gritó, con la voz ahogada por el arrepentimiento. En ese momento, una figura más clara apareció en la distancia. Era su ex esposa, María, a quien no había visto en años. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Tuviste tiempo, José? Todos estos años, tuviste oportunidades de acercarte. Pero ahora, está fuera de tus manos. Sintió un dolor en el pecho, pero esta vez era mucho más profundo que cualquier dolor físico. El vacío en su interior iba creciendo y se dio cuenta de que estaba al borde de una condenación mucho más personal, la soledad eterna, donde el arrepentimiento sería su único compañero. José sintió que se le pesaba el corazón, como si el mismo aire a su alrededor estuviera impregnado de sus defectos. Intentó levantarse de la silla, pero sentía los pies pegados al suelo. La misma voz que lo había confrontado antes resonó en la lúgubre habitación. Perdiste el tiempo, José, sacrificaste a tu familia por una carrera y ahora debes enfrentar lo que elegiste ignorar. José sacudió la cabeza con desesperación. Solo estaba tratando de darles una vida mejor. Todo lo que hice fue por ellos, intentó argumentar. Su voz, sin embargo, no transmitía la convicción que esperaba. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y frente a él, apareció lentamente la forma de una mujer joven. Era Paula, su hija, con el rostro contraído por la tristeza. Ella no solo parecía decepcionada, parecía roto. ¿Estabas tratando de darnos una vida mejor, papá? ¿O eras tú quien necesitaba esto?, preguntó, con la voz ahogada por el dolor. La mirada de Paula ardía como una herida abierta. José intentó responder, pero tenía la garganta seca. Yo, quería que tuvieras lo que yo no tenía, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Paula dio un paso adelante, y mientras lo hacía, escenas del pasado comenzaron a tomar forma alrededor de José. Vio una habitación vacía. Las maletas de Paula estaban hechas para su traslado a la universidad, pero José no estaba allí para despedirse. No apareciste cuando más te necesitaba, papá. Esperé durante días que vinieras y me dijeras adiós. Me senté en esa ventana, mirando hacia la calle, esperando que aparecieras. La escena cambió rápidamente, mostrando a Paula sentada en el escalón de entrada de la casa. La luz del sol desaparecía, hasta que Clara apareció para consolarla. José se encontró gritando por dentro, estaba en medio de un caso importante, no podía dejarlo todo en ese momento. Pero de repente se dio cuenta de lo vacías que sonaban esas excusas. Paula siguió hablando, mientras José era bombardeado por destellos de momentos que había intentado olvidar. Vio su boda, a la que ni siquiera se molestó en asistir. Entré solo a la iglesia. Me prometiste tantas veces que estarías allí, que me apoyarías, pero siempre elegías otra cosa. No éramos nosotros, papá. Siempre fue el trabajo. José sintió el dolor de sus palabras como puñaladas en el pecho. El arrepentimiento creció en su alma como una sombra aplastante. Intentó acercarse a Paula, pero no podía moverse. ¿Puedo cambiar, hija? Por favor, déjame intentarlo. Sus palabras siguieron resonando, pero ahora se mezclaron con la voz de Javier, que apareció junto a Paula. Era mayor que la última vez que José lo recordaba. Javier siempre fue el más reservado, pero ahora su rostro estaba lleno de decepción. Te perdiste tantos momentos, papá. No era el dinero que necesitábamos. Fuiste tú. Recuerdo el día que me gradué de la universidad. Miré al público, vi tantas familias juntas, pero mi asiento estaba vacío. Y supe por qué. Sabía que tenías algo más importante que nosotros. El peso de la culpa aplastó a José. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de ese dolor insoportable, pero las imágenes seguían surgiendo a su alrededor, como una tortura continua de todos los momentos en que les falló a sus hijos. El juicio de su propia conciencia estaba más allá de lo que creía poder soportar. Las lágrimas corrían por su rostro y se encontró clamando por algo que nunca pensó que necesitaría. Por favor, dame otra oportunidad. Puedo hacerlo de otra manera, te juro que puedo. Las figuras que rodeaban a José comenzaron a desaparecer y la habitación fría y vacía se transformó en algo mucho más aterrador. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y ahora caía en un abismo oscuro e interminable.
El silencio era opresivo, como si el universo entero le hubiera hecho la vista gorda. «¿Es eso?», pensó, presa del pánico. «¿Estoy condenado a este vacío para siempre?». El miedo se apoderó de su cuerpo, un sentimiento de desesperación e impotencia que nunca antes había sentido, ni siquiera en los momentos más difíciles de su carrera. Mientras caía, aparecieron a su alrededor escenas de su infancia. Vio a su padre, siempre estricto y distante, enseñándole que lo único que importa es ganar en la vida. José siempre creyó que así debía vivir, que mostrar emociones o debilidades era señal de derrota. Ahora se dio cuenta de que había seguido ese consejo hasta el extremo. Se veía a sí mismo como un padre joven, repitiendo a Javier y Paula las mismas frías palabras que había oído en su juventud. «Hay que ser fuertes, no se puede depender de nadie», les dijo, sin darse cuenta de que los estaba alejando. El vacío a su alrededor comenzó a hacerse más estrecho, como si la oscuridad misma estuviera viva y lo asfixiara. «¿Es esto todo lo que soy?», pensó aterrorizado. «¿Una vida llena de logros vacíos?». La voz que antes lo había juzgado volvió a resonar en su mente: «No viviste, José. Solo sobreviviste, a costa de quienes te amaban». Las palabras giraron a su alrededor y la sensación de ahogarse se intensificó. «Les fallé», susurró, aceptando por primera vez la profundidad de su culpa. Sin embargo, en medio de ese tormento, sucedió algo inesperado. Una suave luz apareció a lo lejos. No era la luz brillante y acogedora que esperaba. Era una luz fría, casi neutra, pero aún así fue suficiente para llamar su atención. José extendió su mano hacia esa luz, como si esa fuera su única salida. «Puedo cambiar. Necesito cambiar», se dijo. La luz parecía llamarlo, pero no sabía si eso era una señal de esperanza o una ilusión que lo arrastraría aún más hacia abajo. «Aún tienes una opción», dijo una voz familiar. José se giró y vio aparecer en la luz a Clara, su ex esposa. Su mirada no era de juicio, sino de profunda tristeza. «Tuviste oportunidades antes, José, pero las ignoraste todas. Ahora ves lo que realmente importa. ¿Estás listo para enfrentar lo que hiciste?». La pregunta resonó como un desafío. José sabía que la respuesta era difícil. Quería creer que aún podía cambiar, pero el peso del arrepentimiento y la culpa lo hacían dudar. «Sí, estoy listo», dijo finalmente, con la voz temblorosa, sintiendo que el cambio sería doloroso pero necesario. La luz a lo lejos comenzó a crecer, envolviéndolo lentamente, sacándolo del abismo. Sabía que regresar a la vida significaría enfrentar el dolor que le había causado a su familia, pero estaba decidido a no desperdiciar esta última oportunidad. Con un último suspiro de desesperación, José sintió regresar el toque frío de la realidad y su cuerpo comenzó a despertar del coma en el hospital. José se despertó con un grito ahogado y el sonido del equipo médico llenó la habitación. Sus ojos se abrieron lentamente, acostumbrándose a la tenue luz del hospital. Estaba vivo. Lo que acababa de experimentar parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Intentó moverse, pero sentía el cuerpo pesado. Sintió el frío de las lágrimas en su rostro, mientras los recuerdos de la corte en su mente lo atormentaban. Las promesas que hizo, la súplica desesperada por otra oportunidad, todavía resonaban en su cabeza. Clara estaba sentada junto a su cama, luciendo agotada pero presente. Cuando se dio cuenta de que José estaba despertando, su mirada cambió, mezclando sorpresa y alivio. «Has vuelto, José», dijo suavemente, aunque el dolor en su voz era evidente. «Los médicos no sabían si sobrevivirías, pero aquí estás». José intentó hablar, pero su voz era débil. Lo único que logró fue murmurar: «Paula». «Javier, ¿dónde están?». Clara suspiró. «Se enteraron de lo que pasó, pero no saben si quieren venir». «Los has alejado durante tanto tiempo, José». «Están heridos». Sus palabras lo golpearon como un golpe en el pecho, pero sabía que eran ciertas. «Los perdí», pensó José, sintiendo un dolor aún mayor que el físico. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro mientras miraba el techo del hospital, perdido en sus pensamientos. «Pero los traeré de vuelta», dijo, más para sí mismo que para Clara. «Yo arreglaré esto». Clara observó y, por un momento, sus ojos se suavizaron. «Siempre dijiste que estabas haciendo esto por ellos. Tal vez ahora sea el momento. Mostrar esto con acciones, no con palabras». José asintió, sintiendo que las palabras de Clara eran correctas. Tenía una última oportunidad para hacer todo diferente.
Sabía que no sería fácil. Sabía que una disculpa no sería suficiente para borrar años de negligencia y frialdad. Pero estaba decidido. Cuando volvió a cerrar los ojos, se formó en su mente una imagen clara de Paula y Javier. Ya no como las sombras que lo acusaban, sino como las personas que necesitaba recuperar. Ellos siguen siendo mi familia, pensó José, y con eso realmente comenzaría su viaje de redención. José había regresado del limbo con un nuevo propósito, pero el camino hacia el perdón no sería inmediato. Estaba listo para enfrentar el dolor y los desafíos, sabiendo que esta era su última oportunidad. Lo que le esperaba sería una prueba de que, a veces, incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar una forma de redención, si tienen el valor suficiente para afrontar sus propios errores. José pasó los siguientes días en el hospital, recuperándose lentamente del infarto y de la experiencia cercana a la muerte que lo dejó marcado. Pensaba constantemente en sus hijos, Paula y Javier. El vacío entre ellos parecía más grande que cualquier montaña que pudiera escalar, pero la imagen del dolor en cada uno de sus rostros durante su ECM no lo dejaría en paz. Tengo que intentarlo, murmuró para sí mismo. No importaba cuánto tiempo pasara, sabía que necesitaba volver a estar juntos. Una tarde, Clara regresó al hospital con mirada cautelosa. Parecía dudar, pero trajo consigo la noticia que José estaba esperando. Paula vendrá a verte mañana. Pero, José, no esperes que venga con el corazón abierto. Está herida, todavía herida. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. José sabía que tendría que lidiar con el dolor que causó. Sé que no será fácil, respondió con una voz llena de pesar. Pero estoy preparado para escuchar lo que ella tiene que decir. Al día siguiente, el tiempo pareció pasar hasta que se abrió la puerta del dormitorio y entró Paula. Había algo diferente en ella. Ella era más fuerte, más decidida, pero también había una barrera visible entre los dos. «Hola, papá», dijo con voz distante. José intentó sonreír, pero sabía que este encuentro no sería fácil. «Paula, comenzó, pero ella lo interrumpió. «No, papá. Vine aquí porque Clara insistió. Pero necesito que sepas que no estoy aquí para perdonar. Al menos no ahora». Las palabras de Paula lo golpearon como un cuchillo en el pecho, pero él asintió, respetando su honestidad. «Entiendo, hija. No esperaba que me perdonaras tan rápido. Solo quiero que sepas que lo siento. En verdad. Te hice mal. Cometí un error con Javier. Pasé muchos años concentrándome en lo que pensaba que era importante, pero estaba equivocado». Paula se cruzó de brazos, sus ojos se llenaron de una mezcla de frustración y tristeza. «Siempre tuviste tiempo para trabajar, pero nunca tuviste tiempo para nosotros. Esperé años, papá. Años, ¿ahora crees que solo porque casi mueres, todo se puede resolver?» José sintió el peso de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Sabía que no habría atajos para alcanzar el perdón. «No, Paula. Sé que no puedo arreglar todo de una vez. Pero quiero empezar ahora. No puedo regresar y estar presente en su boda o en sus graduaciones. Pero el tiempo que me queda, quiero estar a tu lado. Quiero ser el padre que tú y Javier os merecéis». Paula lo miró con los ojos llorosos, pero sin dejar que las lágrimas cayeran. «No sé si puedo creerlo todavía. Necesito tiempo. Me diste años de distancia. Ahora es mi turno de decidir». Con estas palabras Paula se fue, dejando a José solo nuevamente en la habitación del hospital. Aunque el encuentro fue doloroso, José supo que había dado el primer paso. Ella vino. Eso es algo, pensó con una mezcla de esperanza y miedo. El camino hacia el perdón sería largo, pero por primera vez sintió que tal vez hubiera una posibilidad. La visita de Paula fue una prueba de la realidad, un recordatorio de que el camino hacia la redención no sería fácil, pero él estaba dispuesto a dar cada paso. Días después de la visita de Paula, Javier finalmente se puso en contacto. A diferencia de Paula, Javier siempre ha sido más comedido y rara vez muestra sus emociones. El mensaje fue breve: «Te veré mañana». José sabía que ese encuentro sería difícil. Temía que Javier, más que Paula, hubiera albergado resentimientos profundos. Y tenía razón. Cuando Javier entró en la habitación, había una tensión silenciosa entre los dos. «Padre», comenzó, sin emociones, «querías hablar». «Así que habla».
José se sintió pequeño ante la indiferencia de su hijo. Javier, sé que te fallé de muchas maneras. No estuve allí cuando más me necesitabas. Y eso me destruye ahora. Javier permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, inexpresivo. Te destroza ahora, ¿no?, respondió con tono sarcástico. ¿Y antes? Recuerdo todas las veces que prometiste estar en algún evento importante, solo para cancelar en el último momento. Siempre era el mismo discurso. Siempre la misma excusa. José sintió el peso de la culpa presionando su pecho. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que si trabajaba duro, podría darte una vida mejor. Pero ahora veo que me equivoqué. Javier soltó una risa amarga. ¿Una vida mejor? Todo lo que quería eras tú. Regalo. Siempre estuviste demasiado ocupado para eso. Las palabras de Javier cortan como cuchillos. José se dio cuenta de que las heridas de su hijo eran aún más profundas que las de Paula. Sé que no puedo volver, hijo. Pero ya estoy aquí. Y quiero hacer esto bien, por ti y por Paula. Si me das una oportunidad, comenzó José, pero Javier lo interrumpió, revelando finalmente sus ojos el dolor reprimido. ¿Una oportunidad? ¿Crees que solo porque casi mueres puedes redimirte mágicamente? Te he esperado toda mi vida, papá. Me abandonaste. Construí mi vida sin ti y ahora, de repente, ¿quieres ser parte de ello? José sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero las contuvo. Tienes todo el derecho a odiarme, Javier. Pero pregunto, no exijo. Si me das una oportunidad, solo una, te demostraré que puedo ser el padre que te mereces. No puedo cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Javier lo miró durante un largo momento, el silencio entre ellos se llenó de tensión. No lo sé, papá. No sé si puedo confiar en ti. Pero, tal vez. Un día. Y dicho esto, Javier salió de la habitación, dejando nuevamente a José solo, pero con una pequeña chispa de esperanza. El rechazo de su hijo aún lo dolía profundamente, pero la promesa del tal vez resonaba en su mente. Tal vez haya una posibilidad, pensó José, aunque fuera pequeña, estaba dispuesto a luchar por ella. Sabía que recuperar la confianza de Javier sería un largo viaje, pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a afrontar cualquier desafío para reparar lo que había destruido. José fue dado de alta del hospital después de semanas de recuperación, pero cuando salió, la verdadera lucha apenas comenzaba. Regresó a su apartamento de Madrid, una morada vacía que ahora le parecía más fría y solitaria que nunca. Las paredes estaban llenas de trofeos y diplomas que alguna vez simbolizaron el éxito. Ahora, no eran más que recuerdos de una vida mal vivida. ¿Es esto lo que me queda?, se preguntó, mirando los símbolos del pasado. Ninguno de ellos tenía valor en ausencia de su familia. Decidido a no volver a caer al vacío, José empezó a actuar. Llamó a Paula, le envió un mensaje a Javier, insistiendo, gentilmente, que quería verlos una vez más. Paula, más abierta, aceptó, aunque todavía con reservas. Javier fue más evasivo, pero no dijo no. José sabía que necesitaría dar pequeños pasos para recuperar su confianza, sin forzar ni esperar que el perdón llegara rápidamente. Un día, Paula finalmente accedió a almorzar con él. Al principio fue un encuentro tenso, ambos navegando por aguas desconocidas. José intentó hablar de trabajo, lo que hizo que Paula soltara un suspiro de frustración. Papá, no estoy aquí para oír hablar de tu oficina. Quiero saber quién eres ahora, ¿por qué intentas cambiar? José guardó silencio por un momento y luego confesó, porque me di cuenta de que la vida que pensaba que importaba no vale nada sin ti. En esa experiencia que tuve, sentí lo que sería realmente perderlo todo. Paula lo miró seria, pero con un ligero atisbo de compasión. Me lastimaste mucho, papá. No sé si algún día podré perdonarte por completo. Pero, parece que lo estás intentando. Y tal vez esto sea un comienzo. Esa pequeña abertura era todo lo que José necesitaba. Sabía que las cicatrices eran profundas, pero la voluntad de Paula de intentarlo era una señal de que, a pesar de todo, todavía existía la esperanza. Días después, José decidió visitar a Javier en la oficina donde trabajaba. Era un riesgo, pero sabía que necesitaba estar más presente, incluso si su hijo todavía se mostraba reacio. Cuando llegó, Javier se sorprendió al verlo, pero no lo rechazó de inmediato. ¿Qué haces aquí, papá?,
Preguntó Javier, algo desconfiado. Vine a verte, hijo. No estoy aquí para presionarte. Solo quiero verte. Javier no sonrió, pero tampoco lo echó. Está bien, puedes esperar aquí. Voy a terminar algo y ya vuelvo, dijo, desapareciendo por unos minutos. José esperó, observando el entorno que lo rodeaba, pero con el corazón un poco más tranquilo. No era mucho, pero sentía que, poco a poco, iba recuperando a su familia. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero esta vez, José estaba listo para recorrerlo, paso a paso. Después de meses de intentos de reconciliación, las cosas empezaron a estabilizarse porque José estaba más abierto a hablar y las reuniones con Javier, aunque tensas, se iban sucediendo. Sin embargo, algo dentro de él todavía se sentía incompleto. A pesar de las promesas que se hizo a sí mismo, José empezó a sentir regresar el peso de sus responsabilidades profesionales. El bufete de abogados, que había abandonado temporalmente, exigía ahora su atención. Creía que esta vez podría equilibrar su vida personal y profesional, pero estaba subestimando la gravedad de la situación. Un día, después de almorzar con Paula, José recibió una llamada urgente de Enrique, su compañero de oficina. José, necesitamos que cierres este caso. Es importante. Podríamos perder millones si no actuamos rápidamente, dijo Enrique, casi suplicando. José dudó, sabiendo que al involucrarse nuevamente en el ritmo frenético del trabajo, corría el riesgo de perder todo lo que había logrado con su familia. Yo, necesito pensar, respondió, colgando la llamada con una sensación de malestar. Durante las siguientes semanas, José intentó involucrarse nuevamente en la oficina, pero descubrió que regresaba el peso de su antigua vida. Un fin de semana, cuando tenía previsto visitar a Javier, surgió una urgencia en el trabajo que le obligó a cancelar en el último momento. Lo siento, hijo, surgió algo importante. Lo reprogramaremos, lo prometo, dijo por teléfono. Javier respondió con un pesado silencio. Está bien, papá. Supongo que ya estoy acostumbrado, no, dijo con amarga ironía. José sintió que se le encogía el corazón. Sabía que estaba repitiendo los errores del pasado. Esa noche, solo en su departamento, José reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Voy a volver al mismo camino de antes, murmuró para sí mismo. Se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo otra vez, pero aún así, la tentación de sumergirse en el trabajo era fuerte. El deseo de demostrar su valía, de asegurar su estatus y su éxito financiero todavía pesaba sobre él. Esta vez puedo equilibrarlo, intentó convencerse, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Unos días después, José nuevamente tuvo que cancelar otra reunión con Paula, esta vez porque un cliente importante requería su presencia. Cuando la llamó, notó el tono frío en su voz. Por supuesto, papá. Lo esperaba. Supongo que algunas cosas nunca cambian, dijo antes de colgar. Las palabras de Paula resonaron en su mente como una frase. Se estaba alejando de nuevo. El peso de la promesa incumplida comenzó a aplastarlo. El dolor de repetir los mismos errores se instaló en su mente. Sin embargo, fue una decisión final la que selló su perdición, aceptar una propuesta para liderar un nuevo caso de gran importancia. La oportunidad era irrefutable y José pensó que podría equilibrarlo todo sin perder el control. Pero esa noche, mientras estaba en la oficina a altas horas de la noche, recibió una llamada, era del hospital. Paula había sufrido un accidente automovilístico y se encontraba en estado crítico. En ese momento, José sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo que más temía estaba sucediendo. Estaba a punto de perder a su hija y esta vez tal vez no hubiera tiempo para la reconciliación. José corrió al hospital sintiendo que el corazón se le aceleraba en el pecho. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Por qué tomé ese caso? ¿Por qué no estaba con ella?, gritó internamente, lleno de una desesperación asfixiante. Al llegar, le informaron que Paula estaba en el quirófano y que el estado era grave. Ella venía a verme, dijo Clara, con la voz llena de dolor y amargura. ¿Y tú, José? ¿Dónde estabas? El rostro de Clara, lleno de dolor y cansancio, revelaba más de lo que 1000 palabras podrían revelar. José intentó justificarse, yo estaba en el trabajo. ¿Tuve una emergencia? Pero la excusa sonó débil, vacía, incluso para él mismo. Clara meneó la cabeza, sin ocultar su decepción. Prometiste que cambiarías. Que estarías aquí para ellos. Pero al final, siempre vuelves a lo que te conviene.
Ahora mira lo que pasó. José intentó acercarse, pero Clara se alejó. Este no es momento de discutir, José. Reza para que ella sobreviva. Las horas en la sala de espera fueron largas y tortuosas. José sintió que el peso de sus decisiones se hundía sobre él como un manto de hierro. Cada vez que recordaba las promesas que les hizo a Paula y Javier, el arrepentimiento lo devoraba. Si ella muere, pensó, pero no pudo terminar la frase. La idea de perder a Paula antes de reconciliarse verdaderamente era insoportable. Sintió un dolor abrumador en el pecho, el mismo dolor que había sentido durante su experiencia cercana a la muerte. Por favor, Dios, no me la quites, susurró, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Javier llegó poco después, con expresión fría y distante. Esto es tu culpa, papá, dijo sin rodeos. Si hubieras estado allí, nada de esto habría pasado. Paula venía a hablar contigo. Y como siempre, no estabas. José intentó hablar, pero las palabras no le salían. Javier, furioso y herido, continuó, nunca estuviste ahí para nosotros. Ya es demasiado tarde. Esas palabras golpearon a José como un golpe fatal. Sabía que Javier tenía razón. Había fracasado una vez más y esta vez las consecuencias podrían ser irreparables. La espera continuó y cada minuto parecía una eternidad. José empezó a revivir, en dolorosos destellos, todos los momentos en los que había priorizado el trabajo sobre la familia. Las sonrisas que no viste, los momentos de orgullo que te perdiste. El vacío de su vida profesional ahora le parecía insignificante comparado con el dolor de perder a su hija. ¿Qué pasa si no tengo otra oportunidad?, pensó, con el corazón acelerado. Sintió que la desesperación se apoderaba de él, una profunda angustia que parecía asfixiarlo. Finalmente, el médico salió del quirófano. Está estable, pero todavía es demasiado pronto para decir si tendrá complicaciones. Tenemos que esperar, dijo, dejando una mezcla de alivio y temor. José, aunque agradecido de que su hija estuviera viva, sabía que el peligro aún no había pasado. Miró a Javier, quien se negó a mirarlo. Clara, a un lado, no dijo nada. El silencio entre ellos fue tan doloroso como las palabras. Ahora José enfrentaba el verdadero precio de sus decisiones y la lucha por la redención parecía más lejana que nunca. En los días siguientes, José se sintió consumido por un profundo arrepentimiento. Paula estaba en coma y los médicos seguían atentamente su recuperación. José se sentó al lado de su cama, sosteniendo su mano, en silencio, sintiendo el peso de cada elección equivocada que lo había llevado a ese momento. Las máquinas que rodeaban a Paula emitían un sonido rítmico, mientras la realidad de la situación se imponía como un muro insuperable. ¿Por qué esperé tanto para cambiar? ¿Por qué volví a cometer el mismo error?, murmuró para sí mismo, tratando de encontrar respuestas. Javier venía todos los días, pero evitaba cualquier interacción con José. Los dos se sentaron en lados opuestos de la habitación del hospital, rodeados de una tensión que crecía con cada visita. Clara, aunque también dolida, habló brevemente con José, pero estaba claro que había perdido la fe en él. Siempre vuelves al mismo ciclo, José, dijo en un momento de frustración. No sé si creo que ya puedes cambiar. Pasó un mes y Paula seguía en coma. José empezó a preguntarse si algún día podría perdonar a sus hijos. Sabía que si Paula no despertaba, nunca tendría la oportunidad de compensar sus errores con ella. Lo destruí todo, se dijo una noche mientras miraba por la ventana del hospital. El dolor de perder el contacto con su familia fue tan profundo como la posibilidad de perder a Paula para siempre. Una noche, mientras José dormitaba junto a la cama de Paula, algo cambió. Volvió a soñar con esa sala del tribunal de su ECM. Esta vez las figuras estaban más cerca y podía ver claramente los rostros de Paula y Javier. Lo miraron fijamente, pero esta vez no hubo juicio, solo tristeza. Tuviste una oportunidad, dijo Paula en su sueño, pero elegiste ignorarla. José se despertó sobresaltado, sudando frío. Las palabras de Paula en su sueño resonaron en su mente y se dio cuenta de que estaba viviendo una segunda condena. Cuando despertó, José se sintió abrumado por una determinación que nunca antes había sentido. Se volvió hacia Paula, todavía inconsciente, y le habló con voz llena de lágrimas. Fallé, hija. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero sí me das una oportunidad más. Realmente prometo que cambiaré. No dejaré que el trabajo me aleje de ti y de Javier. Te necesito más que a nada en el mundo.
por favor despierta. Déjame arreglar esto. Se inclinó y besó la frente de su hija, sintiendo que esta podría ser su última oportunidad de redención. Esa misma noche, mientras José dormía junto a la cama de Paula, sucedió algo milagroso. Paula comenzó a dar señales de despertar. Sus dedos se movieron levemente y sus ojos, que antes estaban cerrados, comenzaron a abrirse lentamente. José despertó al escuchar el sonido del monitor cardíaco acelerarse. Al ver los primeros movimientos de su hija, sintió una oleada de alivio y esperanza tan fuerte que no pudo contener las lágrimas. «Paula, has vuelto», exclamó, apretando su mano con fuerza. Aunque débil, Paula sonrió levemente, y en ese momento José supo que su lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando Paula finalmente salió del coma, todavía estaba muy débil, pero consciente. José estaba a su lado, sin alejarse ni un minuto. Cuando abrió los ojos por primera vez, miró a su padre con expresión cansada, pero sin la frialdad que tanto temía. «¿Estuviste aquí todo el tiempo?», preguntó, su voz aún débil. «Sí, hija. Me quedé. Y nunca más me iré de tu lado», respondió José, con voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Paula sonrió levemente, aún recuperándose de la gravedad del accidente. José sabía que el camino hacia la reconciliación no sería inmediato, pero ese momento, el hecho de que ella hubiera despertado y lo hubiera reconocido, fue una señal de esperanza. «Pensé que no podría volver a verte», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que hice mucho mal contigo y con Javier, pero estoy lista para demostrar que he cambiado, aunque me lleve un tiempo». Los días siguientes fueron lentos y Paula mejoró gradualmente, pero el impacto del accidente y la casi pérdida unieron a José y su familia de una manera que nunca había imaginado. Clara, aunque todavía distante, comenzó a abrirse, permitiendo que José estuviera más presente con sus hijos. Javier, a pesar de resistirse, empezó a visitarlos con más frecuencia, trayendo conversaciones breves, pero menos llenas de rencor. No había perdonado del todo, pero estaba empezando a darle espacio a José para reconectarse. Un mes después de que Paula despertara, Javier finalmente accedió a hablar con su padre fuera del hospital. Se encontraron en un café cerca del hospital y la tensión era palpable. «No te voy a mentir, papá. Todavía tengo mucho enojo. Pero, lo que pasó con Paula me hizo pensar. Quizás estoy listo para intentar darte otra oportunidad», dijo Javier, sin mirar directamente a José. El corazón de José saltó sobre su pecho. «No sabes cuánto significa esto para mí, hijo», dijo, sintiendo una oleada de alivio. A pesar del progreso, José sabía que aún quedaba mucho por hacer. El peso de sus antiguas decisiones todavía estaba presente y la confianza de su familia no se recuperaría de la noche a la mañana. Pero ahora estaba presente. Todos los días visitaba a Paula, hablaba con Javier y Clara, intentando ser la figura paternal y presente que nunca había sido. «Estoy en el camino correcto», pensó, mientras miraba a su hija, que ahora sonreía con más frecuencia. El gran punto de inflexión no fue el despertar de Paula ni la reconciliación inmediata, sino la transformación interna de José. Finalmente entendió que el verdadero éxito no estaba en los logros profesionales, sino en el amor y la presencia junto a quienes más importaban. Ahora, con su familia a su lado, José estaba listo para vivir una vida diferente, con un propósito renovado y una promesa inquebrantable: nunca más perderse en su propio orgullo.